con el gusto de siempre, todos los miércoles en Camina con Meg en Retos Femeninos, en este programa que es tu programa, donde lo que queremos es darte claves, darte información, darte recursos para tener una vida más plena, más satisfactoria, con lo que hoy estos tiempos nos están llevando a toda velocidad. Hoy por hoy estamos en tiempos muy convulsos, donde la prisa, la inmediatez, nos tiene a todos como inmersos en esta mecanicidad que sí creo que salir de la mecanicidad requiere de un esfuerzo personal de autoobservación. Y necesitamos como sentir como sosiego aquí, como que aquí en el corazón se haga así como un bajarle un poco la presión al día a día. No es más que esta acción, este momento, como ¿cómo le hago para vivir más pleno? Hemos escuchado la palabra mindfulness, está súper de moda, pero la pregunta es, ¿realmente sabemos qué es mindfulness? El programa de hoy se llama Estar en el presente. Mi invitado maravilloso es Javier Gutiérrez Ornelas, y te quiero platicar quién es y qué ha hecho, porque es importante siempre darnos cuenta de la historia. Para mí, porque nos habla mucho de experiencia. Javier es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se ha dedicado por 2 décadas a la atención del paciente obeso. Encontró en las tradiciones contemplativas orientales poderosas herramientas para el bienestar integral. Actualmente es director del Centro Mindfulness de Monterrey. Realizó un curso de meditación con el maestro Mingyur Rinpoche en la Universidad de Texas en Laredo en 2010 y es su maestro. Este maestro Mingyur es maestro reconocido en la enseñanza de la meditación. También tomó Hatha Yoga con validez oficial en la SEP. Ha realizado formación como instructor del entonces REDEA, hoy Instituto Mexicano de Mindfulness. Luego conoció a quien sería su maestro más importante para su aprendizaje, Fernando Atorrijos, con quien hizo un entrenamiento para instructor en Barcelona, España, posteriormente en Santiago de Chile y además en Buenos Aires, Argentina. El doctor Javier participó en 2 únicos retiros que el doctor Jon Kabat-Zinn, creador del curso Rebat en España, uno en Madrid, otro en Zaragoza en 2018, siendo el único instructor en todo México que se unió a los grupos de meditaciones de estos retiros, de estos meditadores que asistieron a desde las partes diferentes del mundo. Es el introductor del curso Mindfulness bajo el modelo del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts y durante 6 años de manera ininterrumpida impartió dicho curso en el Hospital Zambrano Gileón de Tech Salud, donde el curso en 84 ocasiones se lo dio a 40 personas por el cierre de 84 ocasiones a grupos de 40 personas hasta que se cerró ese Instituto de Bienestar Integral. Ha dado curso en hospitales, en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario, del Psiquiátrico de la Secretaría de Salud y Asistencia, en el Hospital Christus Muguerza, Hospital Zambrano y León Hospital, también en San José, Hospital Vivian Pellás en Nicaragua, Hospital Universitario Santander en Colombia. Javier ha impartido talleres intensivos en Chiapas, Veracruz, Ciudad de México, Sinaloa, Tamaulipas y Coahuila. También en Estados Unidos, Chile, Colombia, Nicaragua y Perú. Para mí es un placer, de verdad, tener a Javier, al doctor Javier, en este programa. Te doy la bienvenida, Javier. Me da muchísimo gusto coincidir contigo nuevamente en este espacio para que nos platiques desde tu experiencia médica el resultado del mindfulness. Bienvenido. Gracias, Meg. No, al contrario, muy agradecido por esta oportunidad, por este espacio para compartir con tu auditorio esta herramienta tan poderosa y tan útil para nuestro bienestar y que, como mencionaste al inicio, lo hemos escuchado mucho, pero es importante tener un conocimiento real de lo que se trata, ¿no? Entonces yo creo que es muy útil tener estos espacios, estas oportunidades para poder darlo a conocer. Sí, porque pareciera que está de moda, pero el de moda no quiere decir que lo practiquemos, ¿no? Sí, definitivamente Todo el sí. mundo habla de eso, pero la pregunta, ¿realmente vivimos en el presente? Exacto, ¿Realmente estamos siendo coherentes con este mindfulness? Yo te, exacto. yo te quiero preguntar, porque eso me interesa mucho, Sí. en tu experiencia médica,
porque pues vienes de una mente bien científica, ¿no? Donde es Sí. uno, dos y tres. ¿Cómo, qué te hace llegar o qué te hace buscar algo más a ti? Ujú, ujú. Sí, claro. Creo yo que para hacer esa transición de una mente analítica, científica, que se desarrolla mediante evidencia y demás, lo único que, o algo tal vez de lo más importante que pueda ayudarnos a generar esa transición es una experiencia personal. O sea, yo durante muchos años me he movido y lo sigo haciendo estudiando la medicina, ¿no? De la parte académica, pero en un punto de mi vida encontré en las tradiciones contemplativas orientales respuestas a mi vida, a mis procesos que incluso repercutieron positivamente en mi salud física, emocional, que no los había encontrado en estas herramientas, ¿no? Entonces, a partir de mi propia experiencia, empecé a buscar cómo llevarlo a mis pacientes. Es que se dice muy fácil, ¿no? Porque siempre hay un punto de quiebre en nuestra existencia donde volteas y dices, sí, pero hay algo más que me está haciendo falta, como que hay algo adentro que el corazón sabe y la mente como que a veces aturde y no te deja ir a esa búsqueda. Cuando tú entraste en contacto con mindfulness, viniendo de esta medicina, pues además con temas emocionales, porque la obesidad sí tiene que ver con temas Claro, emocionales. claro. ¿Cómo vas encontrando estas respuestas para también asumirla en tu vida práctica? Porque lo haces tú, lo entiendes tú, lo llevas a cabo, pero para poder compartirlo, cómo llegas ahí? Claro, después de haber yo practicado y estudiado de manera, digamos, para mí mismo, ¿no? Para mi crecimiento, para mi desarrollo, eh, busqué alguna herramienta, alguna propuesta que tuviera, pues, aval científico, donde se pudiera hacer ese vínculo entre lo científico y lo transpersonal, ¿verdad? Que es mindfulness y encontré precisamente el curso de John Kabat-Zinn que mencionaste en la información de un servidor, donde él había trabajado en la década de los 70, finales de 70, inicios de 80, con un programa que él diseñó de sus experiencias en la tradición Zen, yoga, y armó un programa que lo presentó en la Universidad de Massachusetts a sus directivos y bueno, como era un docente de mucho prestigio, de mucho respaldo, le dieron la oportunidad de hacer un pequeño grupo. Y empezó él en este hospital con un grupo muy pequeño de 10 12 personas y de ahí se empezó a generar un impulso muy grande y hoy en día ese curso se imparte en todo el mundo. Entonces yo encontré ese curso, dije, ¿quién lo está dando? ¿Dónde lo están enseñando? Y en aquel tiempo fue en la Ciudad de México donde estaban haciendo esas formaciones, que sigue el instituto, y bueno, fue esa vía la que yo seguí, y me ayudó mucho. Yo creo que obviamente le agradezco mucho a Eric López, que es el director de esta institución, que fui la segunda generación de instructores formados ahí con ellos. Y le agradezco mucho su crecimiento y me permitió a mí poder integrar esto, ¿no? En este proceso de crecimiento interior, que es una práctica, ¿no? Es una Sí. práctica constante, es una práctica que implica mucha disciplina, una disciplina mental, la verdad a veces férrea, ¿no? Porque es estar en autoobservación. Y el crecimiento interior, si no hay autoobservación, no existe, porque estamos siempre afuera. Todo te está Exacto. llamando afuera. Y tú fuiste llevando este crecimiento, porque son 20 años, en paralelo a tu práctica médica. Ujú, ujú. Tú pudiste, por ejemplo, con tus pacientes con este problema de obesidad, irlos como incursionando ahí para que se autoobservaran. ¿Fuiste viendo resultados en esta práctica cotidiana con tu propio crecimiento? Sí, de hecho esa fue la intención. La intención primordial fue yo, después de 2 décadas, ¿no? De atender a pacientes, pues obviamente los resultados eran favorables. Digo, obviamente porque duré mucho tiempo, ¿no? Apoyándolos Claro. y hubo muchísimos testimonios de éxito, pero desgraciadamente el común denominador era el regresar, ¿no? O sea, el recuperar ese peso perdido, el volver a esos hábitos inadecuados, etcétera.
por lo que empecé a buscar esa herramienta para ellos también, ¿no? Claro. En parte para mi desarrollo y buscando darles algo para que ellos también trabajaran en su interior. Pero fue muy interesante cómo una vez formado como instructor y convoqué a mis pacientes, no asistieron. O sea, no asistieron. Para Así tu es, ¿no? Sí, sorpresa, así me quedé yo, así como tú. ¿cómo? ¿No? Así como tú, armé todo, preparé todo, me formé en todo, y cuando hago la convocatoria, nadie, ¿verdad? Digo nadie, uno o dos, digamos, Sí, pero pues, de decenas claro. y de cientos de contactos que yo tenía. Y bueno, caí en cuenta que ellos a mí, mis pacientes, ya me habían encasillado de una forma de trabajar y el cambiar el giro tal vez no les dio la confianza para hacerlo. ¿Por qué? Porque fue algunos con los que tuve después la oportunidad de platicar y que han tomado mis cursos, dijeron, bueno, es que ya estábamos acostumbrados a un manejo pues muy académico, muy basado en incluso en farmacología cuando se Claro. necesitaba. Entonces, cambiar ese giro, pues yo creo que fue resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Bueno, sabiendo que era una que es una herramienta poderosa, la ofrecí a la comunidad. Y dije, bueno, pues si mis pacientes no lo ¿Quiere? quieren hacer, como un poquito como la familia, Meg, no sé si te ha Sí, sí. pasado, ¿no? Que uno, Los bueno, últimos. son los últimos, no, uno no es profeta, ¿no? En la tierra propia, ¿no? Entonces, algo así pasó, lo ofrecí a la comunidad y se empezó a llenar. Y desde hace, ya este año son 10 años de estar dando cursos. No he dejado de dar cursos en estos 10 años, digo, también afortunadamente cuestión de la salud me lo ha permitido, pero ha ido creciendo y creciendo y creciendo esto, ¿no? A mí una parte que me parece súper interesante es cómo llevas esta práctica a un hospital psiquiátrico para Ujú. acompañar a estas personas. ¿Cómo, cómo desde dónde empiezas? Porque aquí hay un asunto que es un poquito, mm, si obesidad es especializado, pues el asunto de la psiquiatría es otro, ¿no? Así es, sí, ¿Cómo, sí. cómo le hiciste para llegar ahí? Bueno, creo yo que todo lo que he ido avanzando en este camino, que ha sido muy basado en la confianza y en la pasión, ¿no? De que esto creo, no creo, estoy convencido de que es un camino genuino de desarrollo. Me ha ido abriendo las puertas, muy, muy curioso. No las he tocado yo, las puertas se me han ido abriendo. Por ejemplo, cuando yo hice esto que te comento del curso a mis pacientes que no se abrió, lo ofrecí a la comunidad, se hizo un primer grupo de 8 personas y entre ellos fue una psicóloga que me recomendó el Hospital Zambrano, donde ahí, que es del Tec Salud, del Tecnológico de Monterrey, y ahí estaba ya el Instituto de Bienestar Integral funcionando, donde daban yoga, tai chi, mucha psicología, etcétera. Y ahí, bueno, caí como anillo al dedo porque no había quien diera mindfulness. Entro ahí y desde ahí se generó una confianza muy grande en la comunidad. O sea, ver que como médico desde un hospital se está dando mindfulness, las personas pues escépticas, que hay muchas, ¿no? En este camino empezaron a interesarse. Y entre ellas un psiquiatra, director del centro del psiquiátrico de Monterrey, se interesó, lo tomó, le sirvió para sus temas personales y dijo, dáselo a mi equipo de trabajo, ¿no? Entonces llego con él y se va corriendo la voz entre psiquiatras y luego lo di en el hospital universitario también a ellos y así fue como he ido entrando. Entonces, realmente, al ver cómo se desarrolla esta herramienta, esta atención en cualquier ser humano, independientemente de lo que te dediques, te das cuenta de ese poder de sanación y se van abriendo las puertas. Cuando, ¿cómo es un antes y un después, por ejemplo, para alguien que está en continuo pues, trabajo con personas en un psiquiátrico? ¿Cuáles sientes que son como los recursos que les diste para en este trabajo que, pues, la verdad es súper fuerte? Claro, sí, como tú mencionas, es un trabajo muy, muy demandante porque se ven Muy. casos desgraciadamente muy, muy extremos, ¿no? De mucho sufrimiento. Y yo creo que lo que más se ha permitido, o la mindfulness nos permite desarrollar, Mike, es la humanización, o sea, el poder conectar con el ser humano que sufre y no con el paciente que tiene un síntoma, con un nombre que requiere un tratamiento, etcétera, una evolución, sino que una conexión más íntima con el paciente, que a veces como seres humanos queremos hacerlo, o sea, todo ser humano tenemos por naturaleza el interés en ayudar a los demás, pero nuestra mente nos va bloqueando.
nos va impidiendo llegar a esa parte profunda por miedo, por prejuicios, etcétera. Y el ayudarles con esta herramienta creo que les permitió mucho darse permiso de ser más humanos, ¿no? No digo que no lo sean, por supuesto, obviamente los médicos trabajan de corazón en esto, pero el mismo dolor te va alejando, Medicina, pero sí. Te te va haciendo proteges, resistente, como un mecanismo de defensa. claro. Entonces aquí la propuesta de mindfulness es abrirse a la realidad tal cual es y encontrar en ella el crecimiento y el desarrollo. ¿Cómo, cómo es una práctica para alguien que no conoce, que le interesa? Como, ¿cuáles son como los fundamentos? Pensando que se oye mucho, pero poca gente sabe de qué se trata. Porque Ujú, hablar del ujú. presente, todo el mundo decimos aquí y ahora, no lo manejamos, pero de palabra para afuera, muy bien. ¿Cómo es en una práctica de mindfulness lo que nos implica? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero que tú enseñas. Sí, claro. Primero y lo diré muy rápido, pero primero es el concepto, porque yo creo que también entre tu auditorio no todas sepan qué es mindfulness, Correcto, ¿no? correcto. Entonces, yo he leído a la fecha muchos libros de este tema, de muchos autores diferentes, tanto laicos como de las espiritualidades orientales, y hay autores que difieren incluso en el concepto, pero de una manera, digamos, más aceptada. Mindfulness, y a mí me gusta mucho definirlo así, me he dado cuenta que las personas que toman los cursos lo entienden, es estar dándonos cuenta de lo que estamos viviendo, pero en ese darnos cuenta de lo que estamos viviendo, nos damos cuenta cómo nos estamos viviendo. Esto es, mindfulness es llevar la atención a lo que estamos experimentando, pero también a cómo nos estamos sintiendo en ese momento. O sea, no desconectarnos de nosotros mismos, que es lo que solemos hacer. Nos enfocamos tanto en lo de afuera que nos dejamos de conectar a nosotros. Entonces, mindfulness es una atención. A ver si Sí, sí. ahí ya, si nos perdimos un poco, ¿no? No, yo no. Ya, ok, Ah, se me congeló tu imagen, ya te recupero. Bueno, te decía que mindfulness es la atención al momento presente, no solo afuera, sino dentro de nosotros. Esa atención nos da o nos va permitiendo desarrollar algo que se llama, algo que se llama autorregulación. ¿Sí? Autorregulación es la habilidad de que cuando yo me doy cuenta qué siento, qué pienso o qué emoción se genera, estabilizo el proceso acorde a lo que estoy viviendo. Entonces hay una sintonía entre lo que vivo y cómo lo vivo. Ujú. Eso es mindfulness. una pregunta. En mindfulness es como solamente acompañarte sin querer que nada cambie. Exacto. Estoy acompañándome porque me estoy dando cuenta de esta Ujú. sensación en el cuerpo que puede ser muy incómoda, de Sí, este pensamiento recurrente que puede estar generándome un estado ansioso. sí, Y si lo observo, ¿en qué momento mindfulness me regresa como a este buen lugar? O sea, ya. ya estoy ahí y ahora, ¿cómo le hago para regresar a este buen lugar? Ya, todas las personas, o bueno, obviamente hablando de un funcionamiento cerebral sin algún trastorno ya específico que impida su funcionamiento, todas las personas tenemos la capacidad de podernos autogestionar cuando no sobredimensionamos las experiencias con nuestros pensamientos catastrofistas, ¿no? Entonces, cuando llega un estímulo, una situación desagradable, pero yo me enfoco en ella y me doy cuenta de mí mismo, se va generando por consecuencia un estado de adaptación, de resiliencia a la experiencia, porque yo no la estoy exagerando, sobredimensionando, ¿sí? Y eso hace que pueda ser funcional. Dejamos de ser funcionales cuando nuestra mente y nuestras emociones nos secuestran de la realidad y nos introducen en un mundo virtual, ¿verdad? Que está muy hecho de vulnerabilidades, de miedos, etcétera, y ahí es donde nos perdemos. Entonces, el hecho de enfocarnos, aunque note yo tristeza, miedo, esta conexión que se va entrenando, que precisamente esa fue tu pregunta, ¿cómo entrenarlo? Va permitiéndonos una capacidad de manejarnos de manera hábil en la experiencia. Si la experiencia es disfrutable, digamos, de una manera sanamente disfrutable que nos genera a nosotros bienestar, a nosotros y a los demás,
la vivimos sin apego. Si la situación es dañina, desfavorable, etcétera, la vivimos sin aversión. O sea, sí con desagrado porque es incómoda, pero no con rechazo obsesivo. Entonces, ese agrado y desagrado sanos nos permiten a nosotros ser funcionales y tener una plenitud, ¿no? Vivir con plenitud es ser objetivo ante la vida, ¿no? No quererle agregar siempre algo rosa, algo positivo, algo, no, esto es así y así lo vivo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Con prácticas de atención, como es de esperarse, y las prácticas de atención son a la respiración, al cuerpo, en reposo o en movimiento, a los procesos mentales o emocionales, o sea, atención, atención repetida, repetida, para que esto vaya generando en nosotros como un músculo atencional que cada vez que requiere que estemos enfocados, lo hacemos. Este aceptar lo que es lo que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque generalmente aceptamos lo que es divertido, lo que es amoroso, lo que está padrísimo, la salud, pero cuando no, hay como una resistencia a querer, lo que queremos siempre es salir rápido, cuando la vida no es así, Sí, porque es una onda, ¿no? Arriba y abajo, y arriba y abajo, y hay que saber navegar las ondas, como vengan. sí, Entonces, sí, mindfulness sí sí. nos da como este recurso de que si está en la ola hacia abajo, que sientes que está en la caída, como entender que es solamente este instante, no se va a perpetuar, lo perpetuamos por nuestra insistencia de cambiarlo, Así es, ¿no? Entonces, así es. sí nos da herramientas para navegar, como venga. Exactamente, exactamente. Y el canal es la respiración. Fíjate, siento, Javier, que esto de la respiración, gracias a Dios está también, ya todo el mundo habla de la respiración como fundamento. Y nos cuesta mucho trabajo saber respirar. Hay Ujú, técnicas que tú propones como para empezar a aprender a respirar, porque nuestra respiración siempre es de aquí. Jalamos lo necesario y lo demás ni siquiera nos damos cuenta. ujú, Cuando tú ujú, dices respira a través de la respiración, ¿qué ujú, técnicas utilizas de autoobservación y qué tipo de respiración usas? ujú, ujú. Sí, claro. Hay muchos ejercicios, ¿no? Para poder para poder que la respiración sea más eficiente. Sin embargo, y aquí mindfulness en la respiración se usa la técnica sin técnica, queriendo decir esto. Y aquí creo que es importante porque en aras de dar herramientas para que las personas sientan que hay algo que masticar, ¿verdad? Mindfulness lo que dice es, respira como respira siempre. Solo date cuenta que estás respirando. Ese es el punto. O sea, ya después se podrá trabajar en un ejercicio respiratorio, pero si de entrada ni siquiera notas que estás respirando, todo lo que hagas va a ser un sobreesfuerzo y otra vez vamos a caer en un proceso de querer manipular la realidad para que Ajá, sea como yo quiero, ¿no? Entonces, incluso hay una meditación que es milenaria, se le atribuye precisamente al Buda, que él en alguno de sus sutras dice, eh, si te das cuenta que tu respiración es lenta y superficial, solo date cuenta que tu respiración es lenta y superficial. Si te das cuenta que tu respiración es profunda y prolongada, solo date cuenta que tu respiración es profunda y prolongada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacemos respiración para entrenar nuestra atención plena, lo único que hacemos es cerrar los ojos y enfocarnos y listo. O sea, tal y como estamos respirando siempre. Ahora, cuando hacemos esto, a veces la respiración sola se profundiza, se alenta, etcétera, pero eso ya es su proceso. O sea, nosotros no lo controlamos. Y eso es lo que nos va permitiendo a nosotros precisamente saber estar con lo que hay. Se oye muy simplista, ¿verdad? no, Y a veces no, y a veces desanima, porque a veces no, no. ¿verdad? Le digo a algunas personas, ¿y de qué se trata? Pues cierra los ojos y respira. Bueno, ¿y eso qué? Eso lo hago siempre. Y Pues te sí lo tengo haces que siempre, parar, pero nunca te oye, das cuenta, y te ¿verdad? tengo que pagar por eso, por. Sí, exactamente, te tengo que pagar tanto para esto lo hago en la casa. De hecho, Claro, hay un cuento muy corto de la tradición Zen que dice, un discípulo no le comenta, le pregunta a otro estudiante de otro maestro, y le dice, bueno, ¿qué extraordinario hace tu maestro? Y dice, pues mi maestro está atento, ¿verdad? Le dice, no, extraordinario. Dice, mira, por ejemplo, dice, el mío camina sobre el agua, dice, el mío camina sobre las brasas,
el mío puede ser ayunos de varios meses. ¿El tuyo qué hace? Dice, el mío cuando duerme, duerme, cuando camina, camina y cuando come, come. Dice, y Claro, eso no es nada extraordinario. Al claro. contrario, hacer eso requiere de muchísima, muchísima práctica, porque lo otro, digo, está bien, pero no te va a ayudar en el día a día. ¿Sí me explico? Y esto sí, porque vamos abrazando a la realidad tal y como es. De hecho, es como el fundamento para romper la mecanicidad, ¿no? Nuestra fase mecánica de todos los días, el robot que se levanta y no se da cuenta que está levantado hasta que ya se toma el primer cafecito o a lo mejor ya que se está, ya después de bañarse. No estamos habitando al cuerpo. El problema es que no Ujú, habitamos al cuerpo, habitamos ujú, a través de la mente y nos ujú, distrae. ujú, Y ujú. cuando te das cuenta del cuerpo, es cuando tienes un dolor en el cuerpo, que existe. Así es, ¿No? O así sea, es, sí, si te sí. rompes o te cortas la yema del dedo chiquito, todo el tiempo estás pendiente porque te arde, te duele, te tocas algo y te molesta. O sea, es como el cuerpo pareciera que habita solo y de pronto me Sí, doy cuenta que existe porque me llama la atención. Si sí, nosotros aprendemos este estar presente con lo que está sucediéndome, lo puedes hacer de manera práctica. Voy a poner este ejemplo. Tú y yo estamos charlando ahora, pero yo estoy sintiendo mi cuerpo, estoy sintiendo el pantalón, hasta dónde me da el botón, estoy sintiendo, o sea, esto es estar aquí y allá, pero aquí, es ¿cierto? correcto, es correcto, así es. O sea, Qué postura tiene mi sí, espalda en este momento? Exacto, eso es estar aquí presente. Por eso, uno de los ejercicios iniciales es el escáner corporal, que es un recorrido consciente del cuerpo en reposo para que las personas nos vayamos sensibilizando más en nuestro cuerpo, porque estamos, como mencionas, robotizados. Y no puede ser unas horas, pueden ser vidas robotizadas hasta que de repente te das cuenta que ese ser querido que no veías realmente, sino que solo saludabas de manera mecánica, ya no está, ¿no? Y eso claro. te despierta dolorosamente para darte cuenta que te has perdido de muchas cosas en la vida. Entonces, mindfulness es eso, cada situación, incluso que para muchas personas es eh, algo, digamos, coloquial, intrascendente, toma un significado mayor porque estamos totalmente despiertos a esto que estamos viviendo. Eh, tú tienes este libro maravilloso que además me hiciste el favor de Ay, gracias. permitirme presentarlo hace unas semanas en el Palacio de Wikipedia. Minería. Ujú. Sí, y aquí propones prácticas muy claves, ¿no? Y yo lo que decía cuando estuvimos juntos es la, el, el tener como, a ver, ante esta circunstancia, cuando todo se te derrumba, ¿qué sí puedes hacer? Cuando estás en un tema de que no quieres cerrar un ciclo y lo cierras, ¿qué tienes que hacer? Estas prácticas que son, si las lee cualquiera, dice, ay, así será tan fácil. Son bien Ujú. complicadas porque requiere disciplina. Sí. En, en estos cursos que tú das, que sostienes por muchas generaciones, porque ya son muchos años dándola, ¿cuál es uno, el, el factor que no permite avanzar en la práctica? Ok, ok. El factor que impide a la mayor parte de las personas desarrollarse es precisamente los patrones mentales, la mente misma, que ya ha estado viviendo en una zona de confort no confortable, por supuesto, pero a la que ya conoce, a la que ya está habituada. Cuando se empiezan a introducir herramientas nuevas, hay personas que prefieren seguir como están. Bueno, entonces, es la mente que dice esto no es posible, no es tan fácil, ¿cómo lo voy a lograr con que solo respirando? Esto poco. Entonces, ese escepticismo, que en cierto punto es válido, pero cuando empiezas a vivir una práctica, que la misma práctica te está mostrando que tu vida está cambiando para bien, entonces ese escepticismo hay que dejarlo a un lado. Pero eso es precisamente lo más complicado, y vivimos en una cultura muy desconfiada, ¿no? Muy desconfiada, donde para dar un paso requiere haberlo visto en Wikipedia, que le haya dicho no sé quién esto, entonces, y eso impide mucho crecer.
De hecho, los maestros de no solo de esta disciplina, de todas las disciplinas que van hacia nuestro ser, nos hablan de confianza. Y ese es el punto, ¿no? Por eso yo en la sesión inicial les comparto 7 actitudes que son indispensables para que el mindfulness se pueda desarrollar. Entonces, y ¿Cuáles? empiezan a ver, ¿Cuáles? una de ellas es precisamente darse cuenta que los juicios mentales no son la realidad. O sea, se genera un juicio y yo tengo que tratar de estar atento y ver más allá del juicio, ¿no? Entonces, que se le llama trascender los juicios. La segunda es la paciencia. No podemos lograr algo poderoso de la noche a la mañana y que nos ofrezca esto hay que desconfiar. ¿Por qué? Porque Claro. se requiere de un trabajo, como tú ya lo dijiste, disciplinado. La tercera es la mente de principiante, maravillarnos por cosas, por una mota de polvo, por una pared sucia, lo que sea, nos maravilla porque es la vida lo que estamos conectándonos la mente de principiante. Ah, La cuarta es la confianza en que hay algo más grande a esta mente pequeña, ese ego reducido, y que podemos acceder a ellos si nos abrimos, ¿no? La otra es no forzar. No forzar se refiere a permitir que el proceso se vaya desarrollando de manera natural. No decir, yo ya lo quiero porque tengo que dar un congreso en tal parte de Nueva York, tiene que ser ya, no, así no funciona, ¿verdad? Y aceptación, ¿verdad? Voy bien, me regreso, avancé, no, todo es un abrazo de la realidad y finalmente fluir. Tratar de ir rediseñándonos con la vida conforme la vida va avanzando, nosotros vamos avanzando con ella. O sea, no nos congelamos, ¿verdad? En un punto en el que a mí me gustó más, en el que yo era más feliz. No, voy avanzando y la vida la voy abrazando. Esos son los 7 fundamentos. Todo un reto. Pero si los vamos tomando en cuenta, son capacidades humanas, ¿no? Que todos podemos tener, que todos podemos desarrollar. Y que la forma de desarrollarlas es aquí, en el presente. y que es un trabajo de una constancia. Yo digo que, si te acuerdas cómo nos enseñaron las tablas de multiplicar, era por repetición, ¿no? Sí, Y la del 2 y la del 3 y toda la primaria nos echamos las tablas. De sí, tal manera que todos los que fuimos a la escuela no sabemos las tablas por repetición. Entonces, así es. aquí el sentarnos, como tú propones, 15 minutos diarios, 15 minutos, a estar con la respiración, provoca que tarde que temprano, algo nuevo suceda, sin ponerle qué, Sí, ¿no? así es, Porque siempre así es. estamos buscando como el resultado, esto es igual a, no, es como, tú usas en tu libro una palabra que me encantó, que dices Kaizen. ¿Qué es Kaizen? Porque hay que es Kaizen, porque es siempre un poquito mejor. La vida es Así es. siempre un poquito mejor, Así ¿no? es. Porque Mejora estamos continua, pequeña, continua. continua, porque siempre estamos esperando algo espectacular de una práctica. Y Sí, es como tú que tomaste y hiciste toda tu formación en Hatha Yoga, pues de tu primera postura inflexible, que las rodillas te quedaban acá arriba, a 10 años después, pues tus rodillas se pegan al suelo. O sea, es, es un asunto de así hacer un músculo de disciplina, en toda forma, así es, así ¿no? es, así es, así es. Y aquí algo muy, muy importante, porque a veces nos choca esa palabra, disciplina, esfuerzo, puede ser realmente chocante, pero también en las tradiciones contemplativas dicen que estas enseñanzas son buenas al principio, en medio y al final. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo hasta que logremos una maestría nos vamos a sentir bien, nos sentimos bien ya. O sea, el hecho de estar ya practicando, trabajando, andando el camino, ya vamos creciendo, ya lo vamos disfrutando, ya vamos aprendiendo. Entonces, para que no se genere esa mente dualista, ¿no? De que Claro. o todo o nada, ¿verdad? O sea, no he logrado esto, entonces soy infeliz. No, si empiezas a practicar, no es la maestría, sino ya estar aquí presente ya me va generando un bienestar, ¿no? Obviamente es un camino largo, pero desde el inicio ya vamos viviendo el beneficio. El beneficio de estar despierto, ¿no? Que es ver la vida desde otro lugar, que Exacto, observas y eres testigo, pero desde todos los cuerpos, el mental, exacto, emocional y el físico. exactamente, Y también te exactamente. ayuda a reconocer que tu cuerpo te avisa de muchas cosas que tú antes no te dabas cuenta.
Así es. como salirte de un espacio a tiempo, ¿no? Como, la verdad es que se despierta una intuición, porque estás Así atento. es. No te Así quedas en es. una Así es. plática donde a ti ya te está drenando, porque ya tu respiración te das cuenta que está, y tu corazón está con taquicardia. Entonces, ¿qué sucede? Si yo ya me empiezo a sentir que mi cuerpo me dice, salte, salte. Así es. Exacto. Tienes razón. Así es. Así es. Porque como tú lo dices, estamos despiertos. Entonces, el despertarse es un proceso y solo lo podemos hacer nosotros. Nadie va a poder despertarnos a nosotros, nadie va a llegar y no nos va a despertar nadie. Eso es un trabajo personal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ganamos? Básicamente, salir del sufrimiento. Que es Eh, eh, eso, ah, eso, el sufrimiento, exacto. el Anthony de Mello, no sé si lo hayas tenido la maravilloso. oportunidad de leerlo, maravilloso, en alguno de sus libros dice, estás sufriendo, estás dormido, punto. ¿No? O sea, obviamente despliega todo un porqué, pero en la vida, despiertos a la vida, no puedes sufrir. Hay dolor, pero no hay sufrimiento. O sea, el sufrimiento empieza cuando yo o me resisto o distorsiono la realidad con mis procesos, ¿verdad? O sea, ahí empieza ya todo el problema del malestar psicológico, físico, espiritual y demás, ¿no? No, y el sufrimiento es que tú te quedas apegado a él porque es un buen lugar para ti, porque tienes beneficios. O sea, nadie De alguna se queda en sufrimiento nada más porque sí. Es taquillero el sufrimiento, te apapachan, te cuidan, te Exacto, sostienen, pero no te hacen nunca responsable del dolor que exacto, es, pero no tengo que perpetuarlo. exacto, porque como dices tú, uno se apega a ese sufrimiento para tener beneficios, uno vive de migajas realmente. Es correcto. Ujú. Sí, y cuando uno rompe ese patrón, te das cuenta que el manjar está ahí, que es la vida misma y que es maravilloso vivirla de una manera plena, pero hay que trabajarlo, hay que insistir en eso. Sí, como vivimos esto que yo decía al principio de la inmediatez, todo el mundo quisiera una pastillita. ¿Me da usted, doctor, una pastilla para despertarme rápido, respirar rápido y entenderlo todo rápido? Sí, sí, Y sí, el camino adentro es de todos los días, de momento a momento, abajo y arriba. Te viene una prueba y dices, no he entendido nada, pero te das cuenta que sí has entendido porque dura menos el sufrimiento. O sea, son como procesos de lo que tú dijiste como una premisa de adaptación, de así irte es, así es, adaptando y confiando que el término es que siempre está para mejor, así porque es, el sufrimiento a veces nos lleva a crecer, nos hace así es. así, nos angolotea, te despierta, ¿no? Al Así final es que es, te así es, despierta. Entonces, así es. es como, ¿no? Este libro que me fascina de Pema Chodron, que es Abrazar lo inabrazable. Sí, También es una monja qué budista hermoso libro. hermoso, que te dice, pues esta circunstancia es perfecta como es. No, Ujú. eso es lo que nos cuesta mucho trabajo entender, Exacto, porque exacto, sí, no está sí, en nuestra mente eso, como que abrazo esto, ¿no? Que me está sí, generando esta experiencia. Pues la pregunta es, ¿tienes de otra? ¿No? sí, exacto, solo nosotros tenemos. Ahora, bien importante, ¿no? Como dice Prema Chodrón, que precisamente ese libro lo acabo de terminar hace unas 2 semanas, lo tenía ahí, muy hermoso libro, ¿no? Eso lo vemos desde la realidad, no desde la mente, porque para la mente podemos tener todo, o sea, todo lo material, todo lo físico, y sigue sin estar satisfecha, ¿no? O sea, la Es mente correcto. nunca está satisfecha, pero la conciencia, nosotros, nuestra esencia, claro que lo está y claro que se da cuenta de que, como dice el tema, todo es perfecto, ¿no? Pero cuando lo ves directamente, no con los filtros, ¿no? Los velos de la mente. Sí, que te hace ver la percepción desde otro lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Así es. Si pudieras decirle a nuestra audiencia, así con qué quisieras como rematar el programa, mi querido Javier. Bueno, pues nada, bueno, pues con la gratitud hacia ti, con la gratitud hacia tu audiencia, de haberse dado un tiempo para escucharnos. Eso creo que es para mí lo más importante, agradecer y bueno, pedir que exploren en su interior con esta herramienta tan poderosa, que ya todos la tenemos, solo es cuestión de trabajarla y que podemos hacerlo, o sea, que podemos hacerlo y que tendremos frutos en menos tiempo del que esperamos. Entonces, vale mucho la pena conectarnos con nosotros mismos para ser cada vez nuestra mejor versión. Y como médico, nos puedes decir verdaderamente qué es el camino a la salud, ¿cierto? Definitivamente, definitivamente, como médico y como
muchos colegas hoy en día, no sé si lo comenté en la Feria del Libro, pero mandan a sus pacientes ya conmigo con recetas a tomar el curso de mindfulness. Claro, claro. Sí, está Sí, buenísimo. Entonces, ese es eso es para mí maravilloso, oye, donde te sale muy donde barato, ves la la verdad. prescripción médica, ¿no? Claro, Sí, claro. Sí, o definitivamente sea, así es. Sí, es entonces esto. Ujú. la inversión a corto y a largo plazo de salud, de estado de salud, ¿no? Pues yo te doy infinitas gracias por Así participar en es, el así es. programa. Sí, De sí. verdad, muchísimas gracias. ¿Tú estás dando cursos en línea para la gente que está fuera de Monterrey? ¿Perdón? ¿Estás dando cursos en línea fuera de No Monterrey? es- O sea, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Bueno, sí, los cursos en línea los está dando un colaborador mío se ha formado conmigo. Este, de hecho, he contribuido a su formación genética, es mi hijo. Es psicólogo, sí, sí, Buenísimo. es psicólogo y ha estado conmigo ya años practicando y él ahora está dando el curso a los adolescentes en Uy, qué maravilla. presencial y a los adultos en online. Y su esposa, mi nuera, es psicóloga también, ella se lo da a los niños. Uy, qué Tenemos el lindo. taller de Mindful Kids, que es para niños de 5 a 12 años. Estamos tratando de sembrar semillas de conciencia. Ujú. Así va. Si queremos una nueva humanidad, tenemos que hacerlo de esa manera. Incluir a todos, a todas las generaciones, ¿no? Sí, es maravilloso, es maravilloso. Ujú. Pues te doy las gracias Gracias, infinitas. Muchas gracias, gracias. gracias, Gracias. gracias. Pues así terminamos un programa más. Yo, la verdad, llena de gozo, porque siento que a mayor conciencia, más el despertar y más el cambio que todos anhelamos. Un planeta más coherente, fluyendo más en la vida plena que en el sufrimiento. Nos vemos el próximo miércoles. Pásala muy bien. Brilla siempre.